Rosa bajó del autobús con una mochila gastada al hombro y un cuaderno doblado contra el pecho. Tenía 38 años, 2 hijos en México y un miedo que no le cabía en el cuerpo. La estación olía a café barato y sueños rotos, pero ella no podía permitirse detenerse a mirar atrás. La ciudad de Nueva York era mucho más grande de lo que había imaginado. Había llegado con la dirección de una prima lejana, un número apuntado con lápiz y el corazón lleno de fe. Durante los primeros días durmió en un sofá prestado y caminó durante horas buscando trabajo, hasta que un aviso en una tienda mexicana llamó su atención: se busca niñera con experiencia. Tiempo completo. Buen salario. Inglés básico. Marcó el número con manos temblorosas. Una mujer con voz seria le dio la dirección y le dijo que llegara a las 10 en punto. Esa mañana se puso su mejor blusa, la planchó con el vapor de la ducha, se recogió el cabello y salió sin desayunar. La casa era imponente. Un portón negro se abrió lentamente y detrás, un camino de piedra conducía a una mansión de columnas blancas. Rosa tragó saliva. Tocó el timbre. Le abrió una mujer alta, delgada, con expresión cansada. No era la madre de la niña, sino la ama de llaves. Le explicaron que la niña, Emma, tenía 5 años. Su madre había fallecido hacía menos de un año, y el padre, el señor Blake, estaba casi siempre ausente por negocios. Rosa sintió un nudo en la garganta cuando conoció a la niña, pequeña, rubia, de ojos enormes y tristes, que no hablaba casi nada. En silencio, le ofreció un muñequito de tela que había traído desde México, hecho a mano. Emma lo tomó sin decir palabra, pero no lo soltó en todo el día. Le dieron el trabajo esa misma tarde. Rosa se convirtió en la única constante en la vida de Emma. Le cocinaba sopas suaves, le cantaba canciones en español, le leía cuentos antes de dormir. Con el tiempo, la niña empezó a sonreír, a hablar, incluso a decir algunas palabras en español. Llamaba a Rosa mi Rosita. Durante las noches, cuando todos dormían, Rosa escribía cartas para sus hijos que no podía enviar, hablándoles de lo mucho que los extrañaba, de la niña rubia que empezaba a querer como propia, y del silencio triste que habitaba esa casa tan enorme. Con el tiempo, el señor Blake comenzó a notar lo que estaba ocurriendo. Al principio, era solo gratitud. Luego, algo más. Él, un hombre frío, con fama de empresario implacable, empezó a llegar más temprano a casa. Comía lo que Rosa cocinaba. Se quedaba escuchando desde el pasillo cuando ella cantaba a Emma antes de dormir. Un día, bajó a desayunar con camisa arrugada y sin corbata, algo inédito en él. Se sentó a la mesa, miró a Rosa a los ojos y le dijo simplemente, «Gracias». La palabra gracias resonó por unos segundos, como si no supiera dónde colocarse en una casa tan acostumbrada al silencio. Rosa no supo qué responder. Asintió con una leve sonrisa, bajó la mirada y siguió sirviendo el desayuno como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo también se movió. Desde ese día, el señor Blake comenzó a ser más visible. A veces pasaba por la cocina y preguntaba qué cocinaba Rosa. O se quedaba unos minutos más en la sala mientras ella ayudaba a Emma con las tareas. Aún era un hombre distante, pero la distancia ya no era una barrera, sino una sombra que empezaba a retroceder. Con el tiempo, Emma empezó a cambiar también. Ya no era la niña callada y frágil que se escondía detrás de los muebles. Corría por el jardín, pintaba con acuarelas, contaba historias. Cuando se lastimaba, no gritaba papá, sino Rosita. Y Rosa, sin darse cuenta, comenzó a llenar un lugar que no se atrevía a nombrar, el de madre. En una tarde de otoño, mientras las hojas caían como si el mundo se estuviera deshaciendo lentamente, Emma tuvo fiebre. Rosa se quedó a su lado toda la noche, mojando una toalla con agua tibia, murmurando canciones que su abuela le había enseñado. El señor Blake pasó varias veces por la puerta, pero no entró. La observaba en silencio desde la sombra del pasillo. Solo al amanecer, entró en la habitación y se sentó junto a la cama. No dijo nada. Solo puso su mano sobre la de Rosa. Era la primera vez que la tocaba. Después de eso, las cosas cambiaron aún más. Le ofreció a Rosa un cuarto dentro de la casa. Le duplicó el sueldo. Le dijo que no quería perderla. Que Emma la necesitaba. Y, aunque no lo dijo con palabras,
También era él quien la necesitaba. Su mirada había cambiado. Ya no era la del empresario que daba órdenes, sino la de un hombre que no sabía cómo decir que estaba empezando a sentirse menos solo. Los días pasaban como páginas suaves de un libro que se volvía entrañable. Emma florecía, Rosa reía más, y el señor Blake se transformaba en un padre presente. A veces cenaban juntos. Otras veces, solo compartían silencio, como quienes han aprendido a respetar el lenguaje de lo no dicho. Una noche, después de que Emma se durmiera, Rosa salió al jardín a colgar una mantita al aire. El señor Blake estaba ahí, con una copa de vino en la mano y una bufanda mal puesta. Le ofreció una silla junto a él. Rosa dudó, pero se sentó. ¿Nunca has pensado en volver a México?, preguntó, sin mirarla directamente. Cada día. Pero ya no sé si tengo a dónde volver, respondió ella. Él asintió. Bebió un sorbo. Luego dejó el vaso sobre la mesa. Yo tampoco sé si tengo a dónde ir, cuando no están ustedes dos. Rosa sintió que algo dentro se abría como una flor tímida bajo la luna. No era amor romántico, o al menos no aún. Era algo más profundo, el reconocimiento de dos almas solas que se habían encontrado en el punto exacto donde la vida había dejado heridas. Y así pasaron los años, con la calma de lo que por fin encuentra sentido. Fue en una mañana cualquiera cuando todo cambió. El señor Blake no bajó a desayunar, algo que no ocurría desde hacía meses. Rosa subió las escaleras pensando que quizás se había quedado dormido, pero al abrir la puerta de su habitación lo encontró sentado en la cama, con la mano en el pecho y el rostro pálido, sudando frío. No puedo respirar bien, murmuró. Rosa no gritó. No se asustó. Llamó a emergencias con voz firme, le puso un paño húmedo en la frente y sostuvo su mano hasta que llegaron los paramédicos. Emma miraba desde la puerta, con los ojos abiertos como platos, aferrada a la manta de su infancia. El diagnóstico fue rápido y devastador, un problema cardíaco grave. El doctor fue claro, el corazón está desgastado, no va a resistir mucho sin intervención. Pero Blake no quería intervención. Estaba cansado. Había tomado decisiones toda su vida. Esta sería la última que quería tomar por sí mismo. Y entonces aparecieron. De pronto, empezaron a llegar autos de lujo a la casa. Parientes que Rosa no había visto nunca, sobrinos, primos, una hermana que vivía en otro estado. Todos hablaban en voz alta, se quejaban del sistema de salud, preguntaban por los bienes, por los abogados. Nadie preguntó cómo estaba Emma. Nadie saludó a Rosa. Uno de ellos, un hombre corpulento con gafas oscuras y reloj de oro, la miró de arriba abajo y le dijo en tono burlón: ¿Tú eres la famosa niñera? Ella no respondió. Solo siguió preparando el té que sabía que el señor Blake tomaba antes de dormir. Nadie más lo hacía. Nadie más recordaba. Con cada día que pasaba, él se debilitaba más. Pasaba horas durmiendo, hablando poco. Pero cuando estaba despierto, pedía ver a Emma o a Rosa. A nadie más. Una noche, mientras todos dormían y solo el sonido del monitor cardíaco llenaba la habitación, Blake le pidió a Rosa que se acercara. No quiero que esta casa se convierta en una guerra cuando yo me vaya, dijo, con voz muy baja. Por favor no diga eso, susurró ella, al borde del llanto. Él le apretó la mano con fuerza. Sus ojos se llenaron de una ternura que pocas veces se había permitido mostrar. Tú me devolviste a mi hija. Me devolviste la vida. Eso vale más que cualquier apellido o testamento. Le pidió que abriera el cajón de su escritorio. Dentro, un sobresellado con su firma. El testamento actualizado. Nadie más lo sabe. Está en manos del abogado también, por si algo cambia, agregó. Rosa no quiso mirar el contenido. Lo guardó donde le indicó. Esa noche se quedó a su lado, sin dormir, en silencio. Al día siguiente, el señor Blake no despertó. La casa se convirtió en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La ausencia del señor Blake se sentía en cada rincón, en el sillón vacío de la sala, en el silencio donde antes había risas, en la comida que nadie tocaba. Rosa se despertaba cada mañana esperando escuchar sus pasos en el pasillo o su voz al llamar a Emma, pero todo era un vacío frío que le dolía en el pecho. Emma, que había perdido a su madre años atrás,
ahora veía como el hombre que la había criado también se iba para siempre. La niña de 5 años no entendía completamente lo que significaba la muerte, solo sabía que algo horrible había cambiado y que nadie podía traer a su papá de vuelta. En sus primeros días sin él, Emma se aferró a Rosa como si fuera el último trozo de mundo que le quedaba. Quería que le cantaran, que la abrazaran, que le prometieran que todo estaría bien, aunque en el fondo todos sabían que nada podría devolver lo perdido. Rosa, por su parte, estaba rota en pedazos que intentaba mantener juntos por amor a esa niña que ahora dependía de ella más que nunca. Cada noche, cuando Emma dormía, Rosa lloraba en silencio, sin dejar que la niña la viera vulnerable. Se preguntaba cómo podía seguir adelante, cómo podía ser fuerte para alguien más cuando ella misma se sentía tan débil. En las primeras semanas, Rosa notó cómo Emma cambiaba. La niña que antes corría por el jardín ahora se sentaba en un rincón con sus juguetes, hablando sola, inventando historias donde su papá regresaba, donde las despedidas no existían. Rosa la abrazaba, le contaba que aunque no estaba con ellos, el amor del señor Blake vivía en sus corazones, en cada recuerdo, en cada gesto. Las noches eran las más difíciles. Rosa se quedaba despierta escuchando la respiración pausada de Emma, pensando en todo lo que habían vivido y en todo lo que vendría. A veces sentía que el peso de la tristeza podía aplastarla, pero en esos momentos recordaba las palabras del señor Blake, su confianza, la promesa que le había hecho de cuidar a Emma. El duelo no era solo una tristeza pasajera, era un fuego lento que quemaba en el alma, pero también un lazo que unía más fuerte a esa familia improvisada. Rosa sabía que no podía romperse, que tenía que ser el sostén, el refugio, la esperanza para Emma. Día a día, fueron construyendo una nueva rutina. Entre lágrimas y sonrisas, aprendieron a vivir con la ausencia, a honrar la memoria de quien ya no estaba y a encontrar en su amor la fuerza para continuar. Las semanas siguientes a la muerte del señor Blake se movieron entre la tristeza y la incertidumbre. Rosa cuidaba de Emma como si su propio corazón dependiera de ello, pero una sombra oscura comenzaba a tomar forma en el horizonte. Un día, mientras ordenaba el despacho del señor Blake, Rosa recordó el sobre que él había mostrado, el que contenía el testamento actualizado. Lo había guardado en un cajón, tal como le pidió, pero nunca se había atrevido a abrirlo. Ahora, con la casa llena de voces desconocidas y miradas hostiles, sabía que era el momento. Con las manos temblorosas, sacó el sobre de su escondite. El papel estaba sellado con cera, con la firma del señor Blake clara y firme. Rosa sintió un nudo en la garganta mientras rompía el sello. Dentro, las palabras escritas en tinta negra le mostraron una verdad inesperada. Él había dejado la casa, una cuenta bancaria considerable y un fondo especial para los estudios de Emma. Por un momento, Rosa no pudo respirar. La mezcla de incredulidad y temor se apoderó de ella. ¿Cómo era posible? ¿Por qué un hombre que había tenido todo, decidía dejarle a ella, la niñera, una herencia tan importante? La respuesta estaba en cada gesto, cada cuidado, cada momento compartido. Pero en ese instante, nada podía prepararla para la tormenta que venía. Cuando la noticia se filtró, la casa, antes silenciosa y respetuosa, se llenó de voces alzadas y acusaciones. La familia del señor Blake no tardó en organizarse, convocando abogados, haciendo preguntas agresivas y lanzando miradas llenas de desprecio hacia Rosa. Una tarde, mientras Rosa jugaba con Emma en el jardín, un hombre alto y corpulento se acercó con paso firme. Era el sobrino del señor Blake, conocido por su carácter duro y ambicioso. «No tienes derecho a nada aquí», le dijo con voz áspera. «Solo fuiste una empleada. Esto es un error, y vamos a arreglarlo». Rosa sintió cómo la sangre se le congelaba. Emma se abrazó a su pierna, asustada. Pero en vez de retroceder, Rosa levantó la mirada y respondió con calma. «No vine aquí por dinero. Vine por trabajo, y encontré una familia. El señor Blake confió en mí y decidió dejarme esto. No puedo cambiar su voluntad». Los días siguientes fueron un torbellino. Cartas legales, visitas incómodas, rumores que corrían por el vecindario. Rosa se sentía atrapada entre la lealtad que tenía hacia el hombre que la había acogido y la presión de una familia que la veía como una intrusa. Emma, a pesar de su corta edad, sentía la tensión. A veces se quedaba callada, mirando por la ventana, como si entendiera que algo grande y triste estaba pasando.
Rosa se esforzaba por protegerla, por hacer que siguieran siendo un refugio de amor y paz. Una noche, después de un día especialmente difícil, Rosa se sentó en la sala con el sobre del testamento entre las manos. Pensó en todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí, en las lágrimas derramadas, en los momentos felices y en los que habían sido devastadores. Recordó las palabras del señor Blake, su mirada cansada pero llena de confianza. Sabía que no podía dejar que la codicia y la envidia destruyeran todo lo que habían construido. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que lucharía por Emma, por ella, por ese amor que había crecido en medio del dolor. Porque a veces, el destino pone pruebas difíciles, pero también da fuerzas inesperadas para superarlas. El sol se había puesto y la casa parecía más grande, más fría. Rosa miraba la enorme ventana del despacho, el sobre con el testamento aún entre sus manos, mientras Emma dormía en la habitación de al lado, ajena a la tormenta que se avecinaba. No pasó mucho tiempo antes de que los abogados de la familia Blake llamaran a la puerta con cartas y documentos, cada uno más intimidante que el anterior. Impugnaremos ese testamento, decían. No es válido. No puede dejar una herencia tan grande a una empleada. Es un fraude. Una manipulación. Las palabras eran dagas que intentaban atravesar el escudo que Rosa había construido con tanto esfuerzo. Pero cada vez que pensaba en Emma, en el futuro de esa niña que ahora era su mundo, encontraba una fuerza que ni siquiera ella sabía que tenía. Las reuniones en la sala de abogados eran tensas. Los familiares del señor Blake no ocultaban su desprecio. Comentarios hirientes sobre Rosa, su origen humilde, su lugar en la familia. ¿Quién es ella para reclamar lo que es de sangre y apellido?, decían. Pero Rosa tenía algo que ellos no tenían, la verdad, la lealtad y el amor incondicional. Mientras tanto, Emma sentía la ausencia del hombre que había sido su padre de mil maneras. Cada noche preguntaba por él, a veces lloraba desconsolada. Rosa se sentaba con ella, la envolvía en sus brazos y le contaba cuentos llenos de esperanza y valentía. Papá está en el cielo, pero siempre nos cuida, decía Rosa con voz suave. Y ahora, somos solo tú y yo, juntas para siempre. Emma apretaba su mano, y aunque las lágrimas corrían por sus mejillas, había una chispa de fortaleza en sus ojos. La batalla legal se alargaba. Cada nueva audiencia era una montaña rusa de emociones. Rosa, que nunca había pisado una corte, aprendía rápido. Escuchaba a su abogado, hacía preguntas, defendía con uñas y dientes el legado que le había sido confiado. Los días se volvían más oscuros cuando la familia intentó usar viejas historias y rumores para manchar la reputación de Rosa. Pero ella sabía que la verdad era su escudo más fuerte. Entretanto, la relación entre Rosa y Emma se fortalecía. Las mañanas comenzaban con risas, desayunos improvisados y promesas de días mejores. Las tardes eran para juegos, para pintar y para soñar con un futuro donde nadie pudiera separarlas. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Emma tiró una piedra al agua y preguntó: ¿Crees que algún día volverá papá? Rosa la abrazó fuerte. Siempre está contigo, en cada latido de tu corazón. Y así, entre las batallas en la corte y los momentos llenos de ternura, Rosa y Emma tejían un lazo indestructible, un amor que ni la muerte ni la codicia podían romper. Finalmente, llegó el día decisivo. En la sala del tribunal, rodeada de miradas críticas, Rosa habló con la voz firme y el corazón abierto. El señor Blake me confió su hija, su casa, su confianza. No soy solo una niñera. Soy quien ha cuidado de Emma cuando él ya no pudo, y quien seguirá cuidándola siempre. Esta herencia no es un error, es su voluntad, y yo la honraré con todo lo que soy. El juez escuchó, reflexionó, y tras una pausa que pareció eterna, dictaminó que el testamento era válido. La sala estalló en murmullos y susurros, algunos de sorpresa, otros de desaprobación. Para Rosa y Emma, ese momento fue la luz después de una larga noche. Un triunfo no solo legal, sino emocional. De regreso en casa, Rosa tomó la mano de Emma y le susurró: «Esto es solo el comienzo de nuestra nueva vida, juntas, libres, y con la fuerza del amor que nadie podrá romper». Emma sonrió, y en sus ojos brillaba la esperanza. Los días siguientes al fallo del tribunal se sintieron como un sueño del que no querían despertar. La casa, que había sido escenario de tanto dolor y lucha,
ahora se llenaba lentamente de una luz nueva, cálida y esperanzadora. Rosa y Emma comenzaron a reconstruir no solo un hogar, sino también una vida. Cada rincón contaba historias de resistencia, de amor que había sobrevivido a la pérdida y a la adversidad. Rosa, con una sonrisa que ya no escondía, preparaba el desayuno mientras Emma corría por el jardín, libre y feliz. Una tarde, mientras el sol caía dorado sobre el horizonte, Rosa y Emma se sentaron juntas en el porche, mirando cómo las sombras jugaban entre los árboles. ¿Sabes?, dijo Rosa, acariciando el cabello de Emma. Cuando todo parecía perdido, tú me diste una razón para seguir luchando. Emma la miró con ojos grandes, y con la inocencia que solo una niña tiene, preguntó: ¿Y tú me diste una razón para ser feliz? Rosa asintió, sintiendo que en ese momento, entre esas palabras sencillas, estaba toda la verdad del mundo. El camino no sería fácil. Había cicatrices que tardarían en sanar, preguntas que quedaban sin respuesta, momentos en los que la soledad se asomaría de nuevo. Pero Rosa y Emma sabían que ya no estaban solas. Juntas, habían creado un vínculo más fuerte que cualquier tormenta. Más allá de la sangre o el apellido, estaba el amor. Ese amor que había atravesado fronteras, que había cruzado océanos de miedo y desesperanza, y que ahora florecía con la fuerza de un sol que nunca se apaga. Con el tiempo, la comunidad alrededor empezó a reconocer no solo a la niña que había sido protegida, sino a la mujer que había defendido con valentía su lugar en el mundo. Rosa abrió un pequeño centro para ayudar a madres y niños en situación similar, un espacio de esperanza y apoyo donde la historia de su vida se convirtió en inspiración. Emma, creciendo, aprendió que la fuerza no está solo en los grandes gestos, sino en los detalles cotidianos, una caricia, una palabra amable, el coraje para seguir adelante cuando todo parece imposible. Y así, mientras la casa se llenaba de risas y sueños, Rosa y Emma miraban hacia el futuro con la certeza de que, aunque la vida les había puesto pruebas difíciles, el amor siempre sería su mayor victoria. Una noche, antes de dormir, Emma abrazó a Rosa y susurró: «Gracias por ser mi familia». Y Rosa, con lágrimas en los ojos, respondió: «Gracias a ti por enseñarme a amar de verdad». En ese instante, el mundo se detuvo. No había más dolor, solo el cálido abrazo de un amor inquebrantable, la promesa de un mañana lleno de luz y la certeza de que, a veces, las historias más difíciles son las que tienen los finales más hermosos.